Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida del zar Pablo I de Rusia. Él sería un hombre que estuvo durante casi toda su vida bajo la sombra de su odiada madre, la zarina Catalina la Grande, y vivió siempre con el gran temor de sufrir el mismo destino que su padre, el zar Pedro III, temiendo ser víctima de una conspiración y ser asesinado, convirtiéndose por ello en un hombre desconfiado, miedoso y excéntrico, aunque también corrieron muchos rumores sobre él que le tachaban de ser un zar vengativo, loco y cruel. Esta biografía es izada por petición de Luraima Carrera, Dafne Garibay, Marcela Fernanda, Víctor Calderón y Stephanie Dayani. Pablo Petrovich Romanov nació el 1 de octubre de 1754 en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Fue hijo de la zarina Catalina II de Rusia, más conocida como Catalina la Grande, pero se duda sobre quién fue su verdadero padre, pese a que el zar Pedro III de Rusia le reconoció como hijo propio. Se cree que su padre biológico fue el chambelán Sergei Saltykov, que era el amante de su madre cuando ésta se quedó embarazada de Pablo. El gran duque nació durante el reinado de su tía abuela, la zarina Isabel, que sería la que animó a los amantes a que concibiesen un hijo ante la infelicidad conyugal que había entre Catalina y su sobrino el zarevich Pedro, logrando así que la corona imperial tuviese un futuro heredero. Pablo fue apartado de su madre nada más nacer y fue entregado a su tía abuela, la zarina Isabel, la cual le crió en su propia corte como si fuese su hijo. Incluso en varias ocasiones se pensó en apartar a su sobrino Pedro de la línea sucesoria y reconocer al pequeño Pablo como su heredero. El gran duque fue criándose rodeado de niñeras y de sirvientes que se desvivían por su bienestar y buena crianza, debido a que era un niño un tanto enfermizo. Pablo recibió todo tipo de cariño y de atenciones por parte de su tía abuela, la zarina Isabel. En cambio tuvo poca relación con sus padres, debido a que las visitas eran impuestas por la zarina, siendo estas breves y espaciadas en el tiempo. El gran duque fue descrito durante sus primeros años de vida como un niño inteligente, bello y generoso. Él recibió una buena educación basada en religión, ciencias, historia, danza, música, literatura, matemáticas, geografía, esgrima, idiomas, astronomía y humanidades, llegando a tener destacados tutores y una educación supervisada por el diplomático Nikita Ivanovich Panin, que era un hombre ilustre y muy culto, además de que el niño recibió una buena formación militar. En el año 1762 falleció su tía abuela, la zarina Isabel, así que su padre, el zarevich Pedro, se convirtió en nuevo zar de Rusia bajo el nombre de Pedro III. Ante esta situación, Pablo se convirtió en nuevo heredero de la corona imperial rusa y recibió el título de zarevich cuando tan solo tenía 8 años de edad. El reinado de su padre tan solo duró 6 meses, debido a que su madre dio un golpe de estado y derrocó a su propio marido, convirtiéndose en zarina titular de Rusia bajo el nombre de Catalina II. Su padre, el zar Pedro III, falleció un mes después de ser derrocado y muchos acusaron a la zarina Catalina de haber ordenado su asesinato. Así que esto causó que la escasa relación que había entre madre e hijo se rompiese del todo. Pablo empezó a desconfiar de su propia madre y de todo aquel que la rodeaba, temiendo acabar asesinado como su padre, llegando a ver a Catalina la Grande como una gran enemiga, en vez de como su madre. En el año 1771, el zarevich se contagió de tifus y la enfermedad
cambió algunos de sus rasgos faciales que le afearon notablemente el rostro, como por ejemplo que su nariz se volviese aún más chata. Pablo había sido siempre un muchacho muy enfermizo y tras sobrevivir a aquella enfermedad, su propia madre empezó a dudar si él podía servir para tener descendencia. Así que escogió a una de sus propias damas de compañía, la condesa Sofía Razumskaya, para que sedujese al zarevich y comprobar si éste podía cumplir en el lecho, convirtiéndose Sofía en el primer amor de Pablo. Para entonces él tenía 17 años de edad y ella 25. La condesa pronto se quedaría embarazada del zarevich para alegría de la zarina Catalina, naciendo en el año 1772 un niño que se llamó Semyon Afanasevich, el cual llegó a edad adulta y sirvió dentro de la marina rusa. Una vez comprobado de que Pablo podía engendrar hijos, su madre le empezó a buscar de inmediato una esposa que sería escogida por ella misma, siendo la elegida la princesa alemana Guillermina de Hesse-Darmstadt, que acabaría cambiando su nombre por el de Natalia Alexeyevna. El 29 de septiembre de 1773 se celebró la boda de la pareja en la catedral de Kazán, en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Ambos tenían 18 años en el momento de la unión. Pablo quedó satisfecho con su esposa, considerándola bella, inteligente y encantadora. En cambio, Natalia no mostró ningún tipo de atracción hacia su esposo, el cual ya era descrito por aquella época como el hombre más feo del Imperio ruso. Natalia no gozó el aprecio de su suegra la zarina Catalina la Grande, debido a que la monarca no soportaba que su nuera fuese una jovencita espontánea y de ideas liberales. Además, la nueva gran duquesa era considerada dominante, ambiciosa, orgullosa y calculadora, llegando a haber ciertas tensiones e intrigas palaciegas entre suegra y nuera. Natalia intentó alejar a su marido de los miembros de la corte rusa, aunque no pudo separarle del todo de sus amigos más cercanos. Durante sus 2 primeros años de casados, el matrimonio se vio afectado por la infertilidad y la zarina Catalina la Grande empezó a desesperarse, llegando a acusar a su nuera de ser ella la infértil, porque el zarevich se había conseguido al menos tener un hijo ilegítimo. Hacia finales del año 1775, la gran duquesa anunció que estaba embarazada, siendo esto una gran noticia para la zarina Catalina, que se mostró eufórica ante la llegada de su primer nieto legítimo. El 10 de abril de 1776, Natalia empezó a sufrir los primeros dolores del parto en plena madrugada y enseguida fue asistida por un médico y una comadrona, además de pertenecer junto a ella su marido y su suegra. Aquel niño que llevaba en el vientre era demasiado grande como para nacer naturalmente y ocasionó que el bebé muriese dentro del útero de la madre, ocasionando con ello una gran infección y terribles dolores para la duquesa, que permaneció por 5 largos días de parto, falleciendo finalmente el 15 de abril. La muerte de Natalia fue muy dolorosa para Pablo y también fue sentida por su madre, la zarina Catalina, pese a no llevarse bien con su nuera. Tras la muerte de la gran duquesa surgieron algunos rumores que decían que fue la propia Catalina la Grande la que dio órdenes al médico y a la comadrona para que no usasen los forceps o para que no le practicasen una cesárea a su nuera, aunque la autopsia a la que fue sometida posteriormente Natalia reflejó que ella estaba embarazada de un niño varón y que no pudo expulsarlo por sí sola porque éste era demasiado grande. Aparte de que la gran duquesa sufría de una malformación en la columna vertebral que le dificultó el parto, pero se desconoce el motivo de por qué no usaron los forceps con ella o por qué no se le practicó una cesárea, pese a que ésta hubiese provocado también la muerte de la parturienta.
Tras la muerte de su esposa, se negoció un nuevo casamiento para Pablo, quedando comprometido con la princesa alemana Sofía Dorotea de Württemberg. La pareja se conocería durante una visita programada del Zarevich a la ciudad de Berlín, donde se celebró una cena en su honor, y se dice que ambos quedaron satisfechos tras su primer encuentro, surgiendo rápidamente el amor entre ellos. Pablo llega a reconocer en sus diarios que quedó muy impresionado con su futura esposa, considerándola bella, ingeniosa, inteligente y tierna. En cambio, Sofía Dorotea mostró interés por conocer a su futuro marido, y pese a que éste no era considerado atractivo, ella se enamoró perdidamente de él tras su primer encuentro, donde la pareja habló sobre geometría y de sus aficiones, dándose cuenta de que tenían muchas cosas en común, además de que consideró a su prometido como un hombre inteligente, culto, atento y encantador. Después de aquel primer encuentro entre los prometidos, Sofía Dorotea se instaló en la ciudad de San Petersburgo, donde se convirtió a la Iglesia Ortodoxa rusa y cambió su nombre por el de María Fyodorovna. El 26 de septiembre de 1776 se celebró la boda de la pareja en la ciudad de San Petersburgo. Él tenía 21 años de edad en el momento de la unión y ella 16. Los recién casados se mostraron como una pareja muy enamorada y feliz. Esto le gustaría mucho a la zarina Catalina, pero la buena armonía que había entre la pareja y la zarina enseguida se enfrió por las tensiones y la desconfianza que había entre Pablo y su madre. Hacia finales del año 1777, su esposa alumbró el primer hijo de la pareja, un niño que se llamó Alejandro, el futuro zar Alejandro I de Rusia, y en el año 1779 alumbró otro niño llamado Constantino, que llegaría a ser gobernador de Polonia. La pareja sufrió mucho tras el alumbramiento de sus dos primeros hijos, ya que ambos, al ser varones, fueron entregados nada más nacer a la zarina Catalina, para que ésta los criase como si fuesen sus propios hijos dentro de su corte. Incluso llegó a sentir auténtica pasión por su nieto Alejandro, llegándose a plantear el nombrar como su heredero a su nieto preferido y apartar a su hijo, el zarevich Pablo, de la línea sucesoria. La relación entre la pareja y la zarina Catalina cada vez iba peor, y la gobernante apenas le dejaba ver a los hijos que iban trayendo al mundo. Así que Pablo y María decidieron hacer un largo viaje por Europa, algo que sería aprobado por la propia zarina. El matrimonio inició su viaje de incógnito, haciéndose pasar por unos condes, y visitaron Italia, Polonia, Austria, Francia, Bélgica, Países Bajos y Alemania. La pareja se mostró muy enamorada en todo aquel viaje. Incluso se dice que el zarevich no podía dejar de lanzar piropos y de besar a su esposa en público, algo que era considerado de muy mal gusto, ya que las parejas no solían comportarse así en público y siempre guardaban las distancias. Pero a María parecía sentirse encantada con aquellas muestras de cariño por parte de su marido y se mostraría siempre receptiva. En el año 1783, su esposa alumbró una niña que se llamó Alejandra. Esta llegaría a ser palatina de Hungría. El nacimiento de esta niña disgustó mucho a la zarina Catalina porque no había sido otro hijo varón, pero aún así regaló a la pareja el palacio de la Gátzina para disfrute propio. Pese a que Pablo era el heredero al trono imperial ruso, su madre, la zarina, apenas le entregó cargos y apenas le permitió participar en la política, además de que todos los partidarios y las personas cercanas al zarevich cayeron en desgracia. Madre e hijo no se soportaban y ambos extendieron una serie de rumores sobre el otro, dañándose así mutuamente la imagen.
En el año 1783, la zarina Catalina intentó acercar posiciones e invitó a su hijo a debatir junto a ella una serie de asuntos del imperio, pero aquel intercambio de ideas acabó en una gran discusión entre ellos, al tener distintos puntos de vista y formas de pensar totalmente contrarias. Pablo sabía que su madre no le quería y que ésta prefería que su hijo mayor, el gran duque Alejandro, fuese el futuro zar de Rusia. Es por ello que se mostró muy afectado cuando llegaron hasta él una serie de rumores que decían que la zarina había dejado por escrito que cuando ella falleciese, Pablo fuese encarcelado en el lejano castillo de Lode y que su nieto favorito Alejandro se sentase en el trono imperial ruso. Pablo y María se mostraron siempre como un matrimonio enamorado y feliz. Incluso su esposa nunca dejó de amarle, pese a todos los rumores que circularon sobre él, donde se le tachaba de ser un hombre cruel y vengativo. El zarevich era un hombre de difícil trato y un tanto tiránico, pero aún así su mujer siempre permaneció muy enamorada de él y le dio a la perfección con su complicada forma de ser, aparte de que María casi siempre hizo la vista gorda con las amantes de su marido. La pareja seguiría trayendo más hijos al mundo. En el año 1784 nació una niña llamada Elena, que llegó a ser gran duquesa heredera de Mecklemburgo-Schwerin. En el año 1786 nació María. Esta llegaría a ser gran duquesa consorte de Sajonia-Weimar-Eisenach. En el año 1788 nació Catalina. Esta sería en primeras nupcias duquesa consorte de Oldenburgo y en segundas nupcias llegó a ser reina consorte de Württemberg. En el año 1792 nació Olga, pero esta falleció durante la infancia. En el año 1795 nació Ana, la cual llegó a ser reina consorte de los Países Bajos. En el año 1796 nació Nicolás. Este llegaría a ser zar de Rusia bajo el nombre de Nicolás I. Y en el año 1798 nació Miguel. Este desempeñaría una carrera militar. El matrimonio tuvo un total de 10 hijos en común. El 17 de noviembre de 1796 falleció su madre, la zarina Catalina la Grande, así que cuando Pablo recibió aquella noticia, él esperaba ser encarcelado en cualquier momento y sufrir el mismo destino que su fallecido padre, el zar Pedro III de Rusia. Pero para su sorpresa, el testamento de su fallecida madre había sido destruido poco antes de su fallecimiento y se convirtió en el nuevo zar de Rusia bajo el nombre de Pablo I. Para entonces, él ya tenía 42 años de edad. El 5 de abril de 1797 se celebró la coronación de los nuevos zares, siendo esta la primera coronación conjunta de la historia del Imperio ruso, ya que los anteriores zares y sus consortes eran coronados por separado. Una de sus primeras medidas tras sentarse en el trono imperial ruso fue la de destruir todo lo que había establecido su madre, e intentó darle a su fallecido padre los honores que le pertenecían por haber sido zar, celebrándose un gran funeral para enterrar sus restos mortales en la catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo, en Rusia. Pablo temía ser víctima de un golpe de estado en cualquier momento. Es por este motivo que debilitó el poder de la nobleza rusa y de los altos cargos militares, consiguiendo con eso ser un zar muy impopular entre las clases más altas. También dictó una nueva ley donde las mujeres quedan excluidas de la línea sucesoria y no se las permitía ser emperatrices titulares, tan solo podían ser regentes, pero bajo el control del Consejo Imperial. Posiblemente esta medida fue tomada por el odio que sintió hacia su madre durante casi toda su vida. El zar quitó muchas libertades a la nobleza y permitió incluso a que éstos recibiesen castigos físicos en público o que fuesen condenados a muerte.
También subiría los impuestos a la nobleza y obligó a los hombres de las clases más altas a que sirviesen al menos una vez en la vida dentro del ejército ruso, mostrando así su lealtad y obediencia al nuevo zar. Pablo se mostró en favor de las clases más bajas, por eso dictó algunas medidas y leyes en favor de los campesinos, donde los terratenientes se verían obligados a dar días libres a sus empleados. También les perdonó las grandes deudas que los campesinos habían contraído durante el reinado de la zarina Catalina la Grande, al no poder pagar los grandes impuestos que ésta había establecido sobre las clases más bajas. Aparte de que prohibió la venta de familias enteras entre terratenientes, además de que permitió a los campesinos y obreros el poder poner quejas sobre sus abusivos señores, los cuales recibirían severos castigos si realmente existía un maltrato hacia sus empleados. El zar también ordenó reabrir las escuelas públicas para el pueblo, ya que su madre las había cerrado en su día, asegurándose así que las clases más bajas recibiesen al menos una educación básica, debido a que por aquel entonces el pueblo ruso era prácticamente analfabeto y no tenían acceso a la educación. El zar llegó a temer que la Revolución Francesa se extendiese hasta Rusia, así que prohibió dentro de su imperio el uso de imprentas públicas. También prohibió la moda francesa y la importación de libros extranjeros, aunque sí dio asilo a los franceses que llegaron hasta Rusia huyendo de la Revolución. Pablo hizo grandes reformas dentro de la milicia, además de ordenar la construcción de nuevos cuarteles, modificar los uniformes, entregar premios de valentía a los militares y permitir a los soldados el poder quejarse ante el abuso de sus superiores. Pablo era un gran admirador de su bisabuelo, el zar Pedro el Grande, e intentó siempre agrandar su figura, llegando a construir unos cuantos monumentos en su honor para que el pueblo ruso no le olvidase. En cambio, ordenó la demolición de algunos edificios públicos, monumentos y palacios que se habían construido durante el reinado de su madre, la zarina Catalina la Grande, siendo esto una forma de vengarse de su odiada madre. Pablo siempre fue tachado de ser un zar muy excéntrico y por tener una personalidad un tanto complicada, donde se destacaba su gran generosidad, pero también se decía que era un hombre cruel y vengativo. El zar era un gran apasionado de la caballerosidad medieval, pero también le apasionaba el revivir antiguas casas nobles rusas o crear algunas nuevas con apellidos largos y complicados que serían otorgados a sus favoritos, aparte de entregarles títulos principescos. Pablo fue muy generoso con sus favoritos y con sus amigos de toda la vida, pero también le gustaba organizar la vida familiar de sus más allegados, siendo el zar el que decidía cómo era el día a día de cada familia, o con quienes se deberían de casar los hijos de sus favoritos para establecer lazos entre las distintas casas nobles rusas, dirigiendo así sus vidas y sus destinos. El zar también despidió a algunos de sus favoritos de sus cargos porque estos no se adaptaban a las excentricidades del gobernante o al estilo de vida caballeresco que tanto le gustaba al zar. Pese a que los zares siempre se mostraron muy enamorados y felices, Pablo llegó a tener varias amantes solo por su gusto por el amor cortés y caballeresco, es decir, que algunas de sus relaciones solo se basaron en compañía y cortejo. Tras casarse con su primera esposa, el zar se sintió atraído por la personalidad de Katerina Melidova, que era una dama de compañía de su primera esposa. Ambos se acabaron convirtiendo en amantes y Ekaterina dominó tanto el corazón como la mente del zar por unos años, siendo su relación más de amistad que carnal. Ekaterina no sería del todo aceptada por los favoritos del zar, así que estos se las ingeniaron para que Pablo cambiase de amante, presentándole durante un baile a una mujer llamada Ana Lopukaina.
Al zar le comentaron que aquella joven estaba locamente enamorada de él y que estaba a punto de quitarse la vida por este motivo. Así que Pablo decidió convertirla en su amante oficial, un hecho que molestó mucho a su segunda esposa, la zarina María, que intentó romper aquella relación amorosa. Pablo también llegaría a tener una hija ilegítima con Mavra Yurieva, que era una de las damas de compañía de su segunda esposa, y esta niña se llamó Marfa, pero murió durante la infancia. El zar no solo mostró interés por la vida caballeresca, sino que también se interesó por la política exterior. Él temía que la Revolución Francesa se extendiese hasta su gran imperio, así que no dudó en unirse a la coalición antifrancesa junto a otros países europeos que le declararon la guerra a la Francia revolucionaria, poniendo al militar Alexander Suvorov al frente de las tropas rusas, que fueron desplegadas por el norte de Italia, donde lucharían junto a los austriacos para expulsar a los franceses de tierras italianas. Pero aquella alianza con Austria pronto se acabaría rompiendo, y Rusia salió con los Países Bajos para luchar conjuntamente contra los franceses. Pero aquella nueva alianza resultó ser un verdadero fracaso, además de que surgieron una serie de tensiones entre Rusia y Gran Bretaña, especialmente cuando esta última tomó la isla de Malta, algo que fue tomado como un insulto por Pablo, porque era gran maestre de la Orden de Malta. Así que secuestró a todos los barcos ingleses que se encontraban en los puertos rusos que estaban realizando sus rutas comerciales, y prohibió que se vendiese cualquier producto de origen inglés dentro del Imperio ruso. Las tensiones entre Rusia y Gran Bretaña aumentaron más cuando Pablo se mostró interesado en establecer una alianza con Dinamarca y Suecia, las cuales habían declarado neutrales durante el transcurso de la Revolución Francesa. Es por ello que Gran Bretaña temió que con esta unión se formase una gran potencia europea y que la arrebatasen su dominio sobre los mares. En el año 1800 se firmó la coalición de la Liga del Norte entre Rusia, Dinamarca, Noruega, Suecia y Prusia, donde dichos países bloquearon el comercio británico, ocasionando con esto que Gran Bretaña tomase rápidamente represalias contra Dinamarca. Mientras esto iba pasando, Pablo ordenó a las tropas rusas que tomasen la India británica, ya que Gran Bretaña tenía sus colonias prácticamente sin vigilancia al estar distraída con Dinamarca. Pero aquella invasión a la India británica finalizaría en cuanto las tropas rusas se retiraron tras recibir la noticia de la muerte del zar en el año 1801. Pablo tenía mucho miedo a sufrir el mismo destino que su padre, el zar Pedro III de Rusia, y ser víctima de un golpe de estado. Pero este miedo fue aumentando hacia sus últimos años de vida. Es por ello que en el año 1797 ordenó la construcción del castillo de San Miguel, que se encontraría protegido por un foso que lo rodeaba. En cuanto el castillo fue finalizado, él se mudó a dicho lugar, donde pensaba que estaría a salvo de las conspiraciones. Pero 40 días después de haberse instalado en dicho castillo, Pablo fue víctima de una conspiración que había sido ideada por algunos nobles rusos que eran bastante cercanos al zar, aunque también participaron varios diplomáticos hannoverianos, británicos, georgianos e incluso el noble español José de Rivas, aunque también estaría involucrado el hijo y heredero de Pablo, el futuro zar Alejandro I de Rusia, aunque éste no sabía que su padre iba a ser asesinado en aquella fatídica noche del 23 de marzo de 1801. Los asesinos de Pablo irrumpieron en la habitación del zar tras haber bebido más de la cuenta, llevándose a cabo la conspiración que llevaban años gestando, y se encontraron al zar escondido entre las cortinas de su habitación, porque se había alarmado ante el escándalo que sus agresores habían protagonizado por los pasillos.
Los conspiradores le sacaron por la fuerza de detrás de las cortinas y le sentaron a una mesa que había en la habitación para que firmase forzosamente su abdicación. Pero el zar se resistió en todo momento, así que uno de sus agresores, el conde Nikolai Alexandrovich Zubov, le asestó un fuerte golpe y le tiró al suelo, donde acabaría siendo estrangulado y golpeado por los conspiradores hasta que le dieron muerte, falleciendo así a los 46 años de edad. Los conspiradores quisieron ocultar que el zar había sido asesinado, así que obligaron a su médico real, James Whaley, a decir que la causa de su muerte había sido por una apoplejía. Sus restos mortales descansan en la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo, en Rusia. Pablo fue siempre tachado de ser un zar cruel, loco y vengativo, pero simplemente era un hombre atormentado por los fantasmas del pasado y por su dominante madre, convirtiéndose por ello en un hombre miedoso, acomplejado, vengativo y muy excéntrico, que temía constantemente ser asesinado, algo que por desgracia sería así. Este zar quedaría muy traumatizado con el derrocamiento y el asesinato de su padre, viendo por siempre a su madre como una gran enemiga durante toda su vida, además de que ambos no se soportaban y existía un gran desprecio entre ambos. La relación tan tormentosa que vivió Pablo con su madre y el asesinato de su padre le afectaron mucho durante su desarrollo, convirtiéndose en un hombre de trato difícil, caprichoso y un tanto tiránico, que llegaría a ser muy odiado por las clases más altas, aparte de tener muchos enemigos fuera de las fronteras rusas, aparte de que se extendieron muchos rumores sobre él para dañar aún más su imagen. Así que era inevitable que en cualquier momento acabase siendo asesinado como su padre, un hecho que también marcaría por vida a su hijo y heredero, el zar Alejandro I, que también se mostraría bastante traumatizado por haber participado indirectamente en el asesinato de su progenitor. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del zar Pablo I de Rusia. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Confucio, Andrea Díaz, Marc Valencia, Cristian Herrera, Arzaud Tassex, Eliana Benítez, Diego Tupayacci, Malteses de la Chana, Pici Space, El Magnánimo 1825, Karen Itzel Pérez, Chetos y Camila Vázquez. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!